Perfecto. Entonces vamos a comenzar a ver el material de hoy, que es poco, es más bien de recordatorio, y la parte nueva va a ser al final. Entonces, como les decía, habíamos visto el caso de una polea, que era una cosa... A ver qué color estoy usando. Habíamos visto una cosa así, ¿no? Aquí teníamos una polea que está fija, y aquí teníamos una masa, y aquí teníamos otra masa. M1, M2, la polea está clavada, ¿no? Entonces puede girar, así que la polea tiene una masa M, un radio R, por lo tanto tiene un momento de inercia, etc. Pero en este caso en particular, lo que teníamos era un sistema que rotaba, pero no se trasladaba, ¿ya? Y una de las cosas principales de este cálculo era que había que ser coherentes en la elección o en la predicción de la aceleración. Por ejemplo, si yo decía que M1 acelera hacia arriba, tengo que decir que para que sea coherente y me salga el signo correcto, etc., el M2 acelera hacia arriba, el M1 acelera hacia abajo. Acuérdense que aceleración y velocidad son conceptos diferentes. El M2 puede estar moviéndose hacia abajo y estar acelerando hacia arriba. Eso significa que estaría frenando. La misma cosa con el M1. Pero para que sea coherente, entonces usábamos nuestra regla a la mano derecha y nuestra dirección de la aceleración angular vendría a ser indicada hacia afuera. O sea, el alfa, el vector alfa, para que sea coherente con las aceleraciones lineales que estamos marcando acá, ¿no? Tiene que ser hacia afuera. Y ese era uno de los pasos nuevos que había que seguir, ¿no? O sea, la predicción de la aceleración tenía un paso más, que sería la predicción de la aceleración angular, ¿no? Y luego había que componer las ecuaciones de Newton, que eran igual a sumatoria de F, sumatorias de F net, o sea, o la fuerza neta sobre el cuerpo M1 sobre el cuerpo M2, era igual a M por A. Y ya podíamos trabajar como si fueran escalares, teniendo en cuenta la referencia de las predicciones, pero aparecía el otro, que era la suma de torque, igual a I por alfa. Entonces ahí teníamos que ser consistente con nuestra predicción. Bueno, cuando hacíamos eso llegábamos al valor que encontramos en la clase pasada. Pero en este tipo de problemas, cuando teníamos poleas fijas, teníamos el caso de objetos que rotan sin trasladarse, ¿ya? Pero en muchos casos, y aquí voy a hacer otro dibujito, en muchos casos podemos tener que el objeto, por ejemplo, se mueve así, ¿ya? Eso significa que va incrementando su aceleración angular, por lo tanto su aceleración angular tiene esa dirección, pero además tiene una aceleración lineal, que es coherente con la aceleración angular que estamos escribiendo ahí, ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos objetos que se trasladan y que giran, ¿ya? Al trasladarse, lo que importa al trasladarse es la suma de fuerzas, o la fuerza neta, igual a m por a. Eso es para traslación. Y lo que me sirve para rotación es que la suma de torques, aquí me estoy comiendo todos los vectores, es igual a I por alfa. ¿Cómo relaciono SA con S alfa? Entonces con la expresión que demostré y que ustedes siguieron la última clase, que era en este caso R alfa igual a A, ¿no? Pero cuidado, que eso hay que verificarlo para cada caso, ¿no? R alfa igual a A, porque va a depender del R y vamos a ver un ejercicio ahora. Entonces, cuando tenemos casos donde hay rotación y traslación, tenemos que considerar las dos ecuaciones. No sé si se acuerdan que Benjamín decía
en realidad con el torque basta. Sí, con el torque basta cuando tenemos rotación sin traslación, pero cuando se rotan y trasladan, tenemos que considerar las dos ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Energía cinética. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la energía cinética total del cuerpo, va a ser la energía cinética de traslación, o sea, 1/2 de la masa por rapidez al cuadrado, más la energía de rotación, que sería 1/2 por I en vez de la masa, y omega cuadrado en vez de la rapidez lineal, sería la rapidez angular al cuadrado. Así que, como dice ahí, un cuerpo que tiene rotación en torno a un eje de simetría que pasa por el centro de masa, el eje no cambia de dirección y también tiene traslación cuando se puede analizar con el modelo anterior utilizando las dos ecuaciones independientes, que son las que escribí ahí. Una para la traslación del centro de masa, ahí usamos fuerza igual m por a, y otra para la rotación, y que sería a través del torque. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Está ahí? ¿Ya? Aquí no salió bien esa flechita. Dice que aquí tenemos un yo-yo, ¿no? No sé si en estos tiempos alguien juega estas cosas, pero eran juegos bastante entretenidos estas cosas, ¿no? El yo-yo, y como dicen mis amigos en México, el yo-yo. No lleva acento. Buenos días, Joaquín. Ya estamos de vuelta. Recién ahora vamos a comenzar. Hicimos como un repaso rápido hasta ahora de lo que habíamos visto y reforzamos la idea de que cuando tenemos rotación y traslación se pueden de alguna manera separar en estas ecuaciones. Hace como un mes que no llegábamos a 21 participantes, así que estamos casi llegando a un récord el día de hoy. Muy bien, veamos este problema, el problema del yo-yo. Entonces, se enrolla un cordel, que lo pueden ver acá, se enrolla un cordel en el borde de un cilindro de radio R. Ya, este es un cilindro sólido, así que conocemos el momento de inercia, conocemos todo, de radio R y masa M. El extremo del cordel está fijo al techo, así que el cordel está fijo y acá está enrollado. Entonces lo vamos a soltar. ¿Ya? Así que este rollo se suelta. Es como una carretilla de hilo, ¿eh? Te la amarran y la sueltan. El cordel se desenrolla sin resbalar, o sea, aquí no es como el yo-yo. Cuando uno juega, uno abusa de que el yo-yo gira muy rápido, mucho más rápido, digamos que el roce que le permitiría frenar al cordel. Entonces uno puede hacer figuras interesantes y cosas choras con el yo-yo. ¿Ya? Pero en este caso estamos en el caso fome, en el caso en donde el yo-yo no resbala, sino que va rodando siempre. Entonces el cordel se desenrolla sin resbalar ni estirarse mientras el cilindro baja y gira. Dice, construye un modelo para calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y la tensión del cordel. Así que son dos cosas que nos van a interesar. ¿Ya? Por un lado, la aceleración del centro de masa. Aquí está el centro de masa. Vamos a suponer que esta cosa se va a estar moviendo hacia abajo. Esa es la aceleración que nos interesa. Pero también nos va a interesar esa tensión del cordel que está ahí. ¿Ya? Estas dos cosas, este es nuestro objetivo en este problema. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a nuestro tableta de garabatos para poder trabajar con este ejercicio. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se combinan estas dos ecuaciones. Veamos. Perfecto. Aquí estamos. ¿Ok? Ahí estamos y vamos entonces a trabajar. Entonces, recuerden que en este tipo de ejercicios, bueno, y en todos los tipos de ejercicios, el primer paso que hay que hacer siempre es el diagrama diagrama de interacciones, inventario de fuerzas,
eh, ubicar cuáles son las acciones y reacciones que hay, cuando hay masas pegadas con otras, etc. Y llegamos al diagrama de cuerpo libre extendido. Eso significa, consideramos el cuerpo con su forma, porque es importante en el lugar donde se aplican las fuerzas, y ubicamos las fuerzas en cada lugar. Acuérdense que ustedes tienen que hacer todos los pasos a las tareas y en el certamen, etcétera, porque eso tiene en nuestra rúbrica un puntito, dos puntitos, etcétera, porque queremos que ustedes comuniquen correctamente eso y no se equivoquen. Esa es un poco el objetivo de todo esto. Pero yo sé que eso ustedes lo dominan bien desde Física 100, así que voy a hacer el diagrama de cuerpo libre extendido de una vez. Así que ahí está con ciertos rasgos de no haber tomado la tablet en una semana. Ahí tenemos el cilindro. Y acuérdense, acá tenemos, se me quedó un poco chueco, aquí tenemos la tensión de la cuerda, ¿verdad? En el centro de masa tenemos el peso del cuerpo, y si ustedes sacan la cuenta que el yo-yo solamente tiene contacto con la cuerda y una interacción de no contacto a distancia con el centro de la Tierra, estas son las únicas dos fuerzas que aparecen en el problema, ¿ya? Y aquí me gustaría hacer una pregunta antes, ¿ya? Una pregunta antes. Fíjense, si yo pusiera aquí el suelo, ¿ya? Vamos a hacer una línea punteada desde el centro de masa hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí. Vamos a poner ahí una cruz. Vamos a poner aquí una cruz en esta parte, centro. Vamos a poner una cruz exagerada, ¿no?, a la izquierda, y vamos a poner otra cruz exagerada a la derecha, ¿ya? Y la pregunta es bien sencilla. Cuando llega el yo-yo a tocar el suelo, ¿ya?, ¿dónde llega? ¿Llega al centro? ¿Llega un poquito a la izquierda? ¿O llega un poquito a la derecha? Entonces, cuando cae, llega un poquito a la izquierda, llega un poquito al centro, o sea, llega al centro exactamente, o llega un poquito a la derecha, ¿ya? Así que los invito a que me completen el chat y me puedan responder a la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde creen que va a llegar el yo-yo cuando toque el suelo? ¿Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha o al centro? Muy bien, están respondiendo. ¿Alguien más que quiera responder? Ya. La que ganó acá la opción que ganó es la derecha. No, nunca lo habría pensado ustedes. Ya, esa fue la que ganó. Pone en peligro el plebiscito sus decisiones. Muy bien. A la derecha. Veamos el análisis, un análisis. Diego hizo un buen análisis. Diego me escribió en privado y hizo todo un análisis y felicito porque fue un análisis. Fíjense lo siguiente. Cuando hablamos de traslación, y esa fue una de las cosas que
que mencionamos cuando vimos que el problema lo podíamos tratar de manera separada, ¿ya? Cuando hablamos de traslación, nos dimos cuenta de lo siguiente. La suma de fuerzas, o planteamos lo siguiente, la suma de fuerzas totales que actúan en este caso sobre el yo-yo, ¿ya? Definen entonces la aceleración de la traslación del centro de masa, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta que las fuerzas que hay son mg hacia abajo y la otra fuerza que hay es la tensión hacia arriba, como esta cosa tiende a acelerar hacia abajo porque la gravedad lo está tirando, ¿verdad? La suma de esas dos fuerzas le da como resultante una fuerza, la que marca la gravedad, pero es vertical hacia abajo, ¿ya? Así que esta fuerza que está acá es vertical hacia abajo, por lo tanto la aceleración va a ser vertical hacia abajo, ¿ya? Así que la respuesta correcta es centro, ¿ya? Pero este es uno de los errores conceptuales más comunes y por eso quise aprovechar el ejercicio para probarlo, ¿ya? Así que fíjense, es cuando queremos ver la traslación del centro de masa de un objeto, usamos la ley de Newton tal como la conocemos. F, suma de fuerzas, igual masa por aceleración, ¿ya? Ahora los invito a que agarren una carretilla de hilo, un papel confort o algo así, ¿ya? Sin que los vean, y hagan el ejercicio de tirar y se van a dar cuenta que llega exactamente hacia abajo, ¿no? Para que me crean ahí de una manera empírica también, ¿ya? Pero la idea es la siguiente, la idea es que cuando queremos ver la traslación del centro de masa, aplicamos esta ecuación. Y la composición de las únicas dos fuerzas que hay, aunque esté corrida aquí hacia la derecha, porque esto es lo que me permite pensar que esto parece que se va a ir un poco hacia la derecha porque están en distintos lugares. No, la aplicación de esas fuerzas, cuando uno las compone para la traslación del centro de masa, es como si estuvieran sobre un punto. Así que la resultante implica que esto va para abajo. Así que ahora, como ya sabemos eso, voy a hacer la predicción de la aceleración. Entonces, la aceleración del centro de masa va a ser así. Y la rotación, ahí sí ustedes pueden pensar, la rotación va a ser en este sentido. ¿Por qué? En ese sentido, porque ustedes ven que va desenrollando. Así que la rotación, en este caso, estaría representado por el vector alfa. ¿Ok? Y la flecha hacia abajo representaría al vector aceleración lineal. Ok. Ahora sí, planteemos las ecuaciones. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la aceleración lineal, tendríamos mg, siempre el mg es positivo, ¿verdad? Este es más y este es menos. Mg menos tensión es igual a m por a. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación sería torque. El único torque, cuando elegimos el centro de masa para evaluar el torque, la única fuerza que realiza torque es la tensión, porque desde el centro de masa sale la fuerza de gravedad, así que esa no cuenta. La fuerza de gravedad no ayuda a la rotación. Así que, acuérdense cómo lo hacíamos. Este sería entonces el vector R, que llegaría hasta ahí, pero lo prolongamos para poder hacer el tirabuzón. Entonces, R cruz F, cerramos el sacacorcho o tirabuzón en ese sentido, ¿verdad? Y nos da R por T, torque súper fácil de calcular, seno de 90, así que... Y todo eso es igual a I por alfa. Acuérdense que en este caso el I es igual a 1/2 de la masa por R cuadrado. Esto es un cilindro sólido de masa M y radio R. ¿Ok? Así que ahí tenemos la segunda ecuación. Y nos falta una tercera ecuación, que es conectar la aceleración lineal con la aceleración angular.
Y eso, acuérdense cómo se conectaba. La aceleración lineal tiene que ser, a ver si tengo aquí, ahí está. La aceleración lineal es de alguna manera es la aceleración con la que baja el centro de masa, que es la misma aceleración con que va despegándose la cuerda. O sea, tiene que ver con la aceleración lineal, ¿verdad? Del borde, o la tangencial en este caso, ¿verdad? Del borde del cilindro. Así que para ese sí conocemos una relación, A igual a alfa por R. Ecuación 3. Esta es una ecuación de, vamos a cambiarle el color. Esta es una ecuación de relaciones y las otras dos de arriba son esfuerzos de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Así que con estas tres ecuaciones vamos a trabajar. Por ejemplo, multiplicamos la ecuación 2 por R, ¿ya? Y me quedaría la ecuación 2 como, perdón, R por T y por alfa. Perdón, multiplicamos la ecuación 1 por R. La ecuación 1 por R, para que me aparezca el TR. Entonces me queda mg R menos T por R igual a mr por A. Y abajo me quedaría simplemente la ecuación 2, tal cual, RT, ¿verdad? Que ya lo tenemos ahí. Igual a I por alfa, y sería un medio de la masa por R cuadrado, y alfa sería igual a A dividido por R. ¿Ya? Voy a sumar ambas ecuaciones, lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho, como siempre, y me quedaría, estas se van a ir, me quedaría mg por R, y el lado derecho me quedaría, fíjense, este mr con este r se van, así que me quedaría A multiplicando a mr más un medio mr. El mr se va, así que me queda que g por el lado izquierdo y por el lado derecho me queda A por 1 más un medio. O sea, 3. 3 medios, ¿verdad? Así que A es igual a 2g tercios. En este caso, dos g tercios. ¿Ya? La tensión, por otro lado, la tensión, que era la otra parte que nos pedían, ahí revisen si no me equivoqué, quedó algo medio confuso y lo aclaramos enseguida. En el caso de la tensión, la ecuación RT me permite calcular la tensión, así que la tensión es igual a I por alfa dividido por R. ¿Ok? Así que me quedaría 1 sobre R. El I vale un medio m R cuadrado. Y el alfa vale A sobre R. O sea, 2G tercios. Y aquí vale R. ¿No? Así que la tensión es, se van todas las R's. Y queda el 2 coseno con el 2. Y queda mg tercios.
¿Ok? Así que, esa sería el resultado. ¿Ya? Vamos, ahí como les digo, revísenlo ustedes en sus casas después. Y por ahora voy a aclarar algunas de las dudas que aparecen acá. Hay una duda que dice, ¿podría repetir la parte del cálculo del torque? ¿Ya? El cálculo del torque en particular, sí, sí, esa es una de las partes importantes que tenemos que entender muy bien. Se acuérdense que, voy a hacer, aquí está el centro, ¿verdad? Este es el centro de masa del yo-yo, y voy a calcular el torque con esa referencia, o sea, el torque debido a la tensión con respecto al centro de masa. Acuérdense que el torque es una cantidad que depende de cómo yo lo calcule, de qué punto. En particular me interesa el centro de masa, ¿no? Que es fácil de relacionar después con con la aceleración lineal, ¿no? Así que tomo acá y tenemos dos vectores. Uno es la tensión y el otro vector importante es el vector R, que es el vector de posición del lugar donde se aplique la fuerza. ¿Ya? Vamos a ponerle flechita aquí para indicar que son vectores. ¿Ya? Pero ese vector, si yo quiero calcular el producto cruz, acuérdense la técnica, yo tengo que llevarme al origen, ¿ya? Llevarme al origen, tienen que estar los dos vectores desde el mismo origen para poder hacer la operación, y me tengo que acordar que el torque es R cruz F. Por lo tanto, yo pongo en este punto de acá, pongo mi sacacorchos y lo atornillo siguiendo la línea verde, ¿ya? Desde R hacia F. ¿Qué va a pasar? Que el sacacorcho sale, ¿verdad? Entonces, la dirección del torque sería así, ¿ya? Entonces, por eso, la aceleración angular es coherente con esa elección de dirección, con esa predicción de dirección. ¿Ya? Muy bien. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a pausar por si alguien quiere hacer una pregunta sin querer. Sigamos grabando. Muy bien. Entonces estábamos ahí, ¿ya? Y me gustaría, antes de abandonar este tema, ¿ya? Hay una serie de ejercicios que los pueden ver en la presentación, bueno, la presentación grande. Hay una presentación corta que es la que estoy presentando yo ahora, la que yo uso para armar la clase en particular. Pero cuando les comparta el material les voy a también enviar la presentación larga, que es la que viene con algunos ejercicios más. Yo elegí en particular dos para poder armar esta sesión. El otro problema que elegí es este que está acá. ¿Ya? Porque en la clase anterior vimos ya el caso de una polea, así que no le quiero dar más vuelta a las poleas, al menos de acá. Si tienen dudas, acuérdense que mañana ya retomamos las sesiones de consulta. Quiero que veamos este ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio es una barrita. Ahí está. Es una barra homogénea de largo L y masa M que está pivoteada aquí en un extremo, ¿ya? Tiene una bisagra. Puedo oscilar libremente ahí, es como un péndulo. Péndulo físico se llama cuando es una barra. Y el péndulo simple cuando es un cordel con un peso ahí abajo. Así se llama péndulo simple y este se llama péndulo físico. Puede oscilar en torno a un eje fijo, el eje E, y dice que es perpendicular, o sea, sale para afuera. La barra se suelta desde el reposo cuando el ángulo es teta. ¿Ya? Considera despreciable el roce con el aire. Así que, dejémoslo ahí. Hay una serie de preguntas acá.
pero ahora lo que me interesa es plantear ese ejercicio que está ahí. Así que las preguntas en particular que nos van a interesar es cuál es la aceleración en ese punto, cuando llega aquí abajo, cuál es la velocidad, etcétera, pero lo voy a plantear en los garabatos, ¿no? Para que los podamos ver. ¿Ya? Así que me voy a la parte de garabatos. Y aquí estamos. ¿Ok? Y vamos a volver a ver el caso de la duda que tenían hace un rato sobre... Voy a poner el chat por si hay alguna pregunta. El problema, la pregunta que tenían acerca de calcular el torque, bueno, ahora va a quedar claro que vamos a hacer el torque de nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar un ángulo cualquiera, ¿no? Para poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre extendido, etcétera, de la barra y poder trabajar un poco. Así que, independiente de lo que nos pidan, ¿ya? Siempre los pasos van hasta llegar al diagrama de cuerpo libre extendido. Si en este caso nos interesa calcular, conocer el torque, la aceleración, etc. Aquí sí hay rotación y traslación porque el centro de masa se está moviendo. Pero afortunadamente no se está moviendo de cualquier manera. Está pegado a está asociado a ese alfa, ¿no? que nos da la rotación por sí sola. Así que están ligados, un problema vinculado. Así que no vamos a tener tanto problema para calcular cosas. Vámonos al ejercicio. Vámonos al ejercicio. Entonces, diagrama de interacción, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre extendido. Así que aquí está la barra sin, vamos a decir, sin, digamos, el vértice de ahí arriba, sin el soporte, etcétera, tiene que estar libre para poder dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Así que, veamos. La referencia es este ángulo que está acá. Ese Profe, ángulo T. Pum. Entonces, pongamos las... se me apagó esta cosa. Pongamos las fuerzas. Tenemos una fuerza debida a la gravedad, que está acá. No importa el tamaño, acuérdense que lo que importa es tener bien la referencia. Y hay otra fuerza, que es la que hace que esto no caiga libremente. Que lo voy a poner con otro color por acá. Esa tiene que tener una componente de esa fuerza, yo creo, para que no caiga, un poco hacia arriba y un poco hacia allá. Así que vamos a tener una fuerza que tendría más o menos esa forma. Puede ser, puede que me esté equivocando, no importa. Ahí vamos a ver por qué no importa. ¿Ya? Esa vendría a ser la fuerza que hace la bisagra o el eje. Y esta sería la fuerza de gravedad. Y si ustedes se dan cuenta, no hay más fuerzas, porque esto está ligado al soporte y la barra está conectada o está de alguna manera en interacción con el centro de la Tierra a través de la fuerza de gravedad. Así que esas son las únicas dos fuerzas que aparecen desde el diagrama de interacción hasta acá. Ahora, a mí me interesa calcular el torque con respecto al eje. ¿No? Cuando tenemos sistemas que giran o que rotan, siempre nos va a interesar calcular el torque con respecto al eje de rotación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Hagamos la predicción de la aceleración, ¿no? Entonces, como este se suelta y va a empezar a bajar, en particular en este caso, uno esperaría que si parte con aceleración cero, perdón, no aceleración cero, con velocidad cero,
y lo suelta, y esta cosa intenta acelerar hacia abajo, entonces la dirección del alfa tiene que ver con esta, vamos a decir, este sentido que va a tomar mi barra cuando empiece a caer. Así que, como este es el sentido, mano derecha, me daría, entonces, este tendría que ser la dirección del alfa. ¿Ya? En ese momento cuando va de bajada, cuando recién lo soltamos. Cuando llega al otro lado y vuelve, cambia de dirección. La aceleración en este caso no es una aceleración angular constante. Vamos a ver que es una aceleración que va a ir variando, que va a depender del ángulo. Así que, pero en este caso en particular, desde que yo lo suelto, va a intentar girar en el sentido de la flechita azul, y por lo tanto eso es coherente con esta dirección de la aceleración angular. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? El torque. El torque. El torque siempre es igual, cuando lo calculamos, a R cruz F. ¿Ya? R, acuérdense que sería el vector que sale desde ese punto, ¿verdad? Desde el eje hasta acá, ¿verdad? Y la única fuerza que hace, en este caso, que produce torque, es la gravedad. La fuerza del soporte o del eje no produce torque, es como la bisagra que está en una puerta, ¿no? Así que hacemos lo mismo, trasladamos ese vector azul acá abajo, para que tengamos la referencia bien. Tenemos que hacer R cruz F, así que vamos a girar de aquí hacia acá el sacacorcho, ¿ya? Va a ser una dirección de torque que va a ser totalmente coherente con esa dirección de la aceleración angular que hicimos la predicción. Y el ángulo que nos interesa es el ángulo que está entre SR y el F, que es justamente el ángulo θ de nuestro problema. Así que el torque simplemente sería R, o en este caso L medios, porque la distancia que hay desde el eje al lugar donde se aplica la gravedad es la mitad, L medios, por la fuerza, que sería mg, y por el seno del ángulo que está ahí, el ángulo θ. ¿No? Así que ahí está. Ese es el torque. Muy bien. ¿Qué sabíamos antes de vacaciones? Que por otro lado, este es el cálculo del torque. Este fue el cálculo. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton para objetos que rotan? Nos dicen, segunda ley, nos dice que el torque es igual a I por alfa. Ese es el equivalente a fuerza igual masa por aceleración. Así que juntamos esas dos ecuaciones y nos queda que mg, vamos a poner por acá, mg medios, mgl medios por sen de teta es igual a I por alfa, pero en este caso es, creo que es 1/3 ml cuadrado, ¿ya? 1/3 y el otro es 1/12. Acuérdense, este es porque tenemos la barra considerando el eje que está en una esquina, ¿no? El eje de rotación que está en una esquina. Si fuera en el centro sería 1/12, si está en la esquina le sumamos el m por distancia al cuadrado, ¿no? Y nos queda el 1/3. Ese es el I y el alfa, alfa. ¿Ya? Así que para cualquier ángulo θ que ustedes consideren, van a poder tener un valor de la aceleración angular diferente. ¿Ya? Fíjense, entonces vamos a ver todo lo que se va. Se va el m, se va uno de los L's, ¿ya?
y el 3 pasa para arriba, así que nos queda que alfa es igual a 3 medios G dividido por L. Perdón, y ahí a ver si está bien. 3 medios G L, perfecto. ¿Ya? Entonces, ese sería el valor de alfa. Fíjense, si ustedes están a 30 grados, entonces sería, seno de 30 sería un medio, sería 3 cuartos GL. ¿Ya? Si ustedes tuvieran un ángulo de 45, sería raíz de 2 medios. ¿Se fijan? Para cada valor del ángulo que ustedes pongan acá, ¿ya? La aceleración angular va a ser diferente. Así que, en particular, este caso que tienen aquí no es un movimiento circular uniforme, ¿ya? Sino que, y tampoco un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿ya? Ninguno de los dos, porque para que sea circular uniforme necesitamos que no sea cero, ¿ya? Para que sea movimiento circular uniformemente acelerado, perdón, necesitamos de que alfa sea cero, y esto no ocurre. Tampoco es un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque necesitaríamos que el alfa sea constante. Tampoco ocurre, porque va a depender del ángulo teta al que se encuentre. ¿Ya? Así que veamos aquí cuáles son las preguntas. Aquí lo tenemos. Entonces dice, construye un modelo y utilícelo para calcular la aceleración angular de la barra justo después de soltarla. ¿Ya? O sea, lo que acabamos de encontrar con el ángulo teta cero. No dice cuál es el teta cero, ¿no? Dice una barra homogénea simplemente. Sí, para el ángulo teta. Ese fue lo que encontramos. Entonces, justo después de ser soltada, que es cuando el ángulo teta igual a 37, como dice ahí, y cuando pasa por la posición vertical. Cuando pasa por la posición vertical, ¿ya? El ángulo, vamos a ir hacia atrás. Cuando pasa por la posición vertical, el ángulo se transforma en cero. ¿Ya? Seno de cero vale cero. Así que en el caso de que está en el punto más bajo, en el punto más bajo, teta es igual a cero, por lo tanto, sen de teta es igual a cero, y por lo tanto, alfa va a ser igual a cero. En ese punto de abajo no va a haber aceleración angular, ni tangencial. ¿Ya? Significa que ahí llegó al valor más chico y de ahí ya empieza a frenar cuando vaya subiendo. Entonces, es un poco la idea. Esta cosa acelera mientras baja. Ese es el máximo que tiene ahí, ¿ya? El máximo de velocidad o de rapidez, ¿ya? Rapidez angular. Por lo tanto, la aceleración angular es cero. ¿Ya? Vamos a decir, es una cosa así. Cuando estamos en el ángulo, en el tiempo cero, en teta cero, tenemos una velocidad angular cero, pero cuando llegamos al punto, cuando llegamos a ese punto, llegamos a un punto máximo y de ahí empieza a girar el omega, ¿no? Y ahí empieza a disminuir de nuevo hasta que llega al otro lado, que sería nuevamente cero, y luego baja de nuevo, ¿ya? Pero a diferencia de un movimiento circular uniforme, aquí tenemos variación. Cada ángulo me va a dar una aceleración diferente, y por eso que es diferente calcular
calcular esto porque si ustedes ven que el alfa, que está ahí, el alfa es la segunda derivada de teta con respecto a t, aquí aparece una ecuación diferencial, esto fuera del curso, ¿no? Aquí, otro curso. ¿Ya? Si ustedes saben de que alfa es la derivada de omega con respecto al tiempo, ¿ya? Y ustedes saben que en este caso el omega va cambiando va siendo negativa, ¿no? Va cambiando hacia el otro lado, la aceleración con respecto al crecimiento del ángulo, ¿no? Entonces, de aquí uno, con un poco de física y haciendo las cosas bien, van a poder llegar a que el alfa es menos d cuadrado teta en dt cuadrado. Si es que han visto alguna vez ecuaciones diferenciales, aunque sea escritas por ahí, les queda una ecuación diferencial ordinaria, se llama EDO, ¿no? Que es la expresión que está en el cuadradito, reescrita junto con esta expresión de la segunda derivada que está acá abajo. Entonces me quedaría la segunda derivada de teta con respecto al tiempo más 3 medios g dividido por L por sen de teta es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden no lineal. No lineal. Entonces ustedes tienen esto que está acá. Además ustedes saben de que en cero, en tiempo cero, teta vale teta 0, 37 grados, y omega, que sería la primera derivada en cero, sería 0, o sea, inicialmente está quieto, y yo lo suelto. Si consideran esa ecuación con esas dos condiciones, entonces es una ecuación diferencial ordinaria no lineal con condiciones iniciales que están marcadas allá. Y esa es una ecuación que probablemente ustedes no la verán en ninguna matemática de ingeniería civil. ¿Ya? Así que si alguien quiere aprender de esto, seguramente los civiles la ven y bueno, los físicos seguro que lo ven. ¿Ya? Pero tampoco hay que ser tan graves. Ustedes ponen esto en Wolfram Alpha y les sale la solución. ¿Ya? La solución es numérica. Esta es una ecuación diferencial que no se puede resolver de manera analítica, ¿no? Se tiene que resolver con un poco de programación o con Wolfram Alpha o con matemática, con Maple. Hay una serie de programas que nos pueden ayudar a hacer eso. ¿Ya? Así que se acabó el apartado que se escapa del curso. Así es, Wolfram siempre nos saca de apuro en este tipo de casos. ¿Ya? Nos queda una pregunta que es fácil obtenerla, pero la vamos a buscar acá. Dice, construya un modelo y úselo para obtener la rapidez angular de la barra en el instante en que pasa por la posición vertical. ¿Ya? En la posición vertical. No es muy difícil ahí, ¿ya? Se los voy a dejar a ustedes. No es muy difícil. Lo que hay que hacer aquí es, bueno, voy a tirar la raya acá. Aquí está mi eje 0. Vamos a poner aquí está el 0, porque hay que tener una referencia. Voy a cambiar el chat. Eso. Ahí está el 0 porque hay que tener una referencia. Aquí está la posición inicial. La posición inicial es 37 grados. ¿Ya? Y la posición final es cuando llega la barra por acá. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Inicialmente, ¿ya? Inicialmente, las energías, voy a cambiar de color.
¿Ya? Las energías son, energía cinética no hay. ¿Ya? No hay. Energía no hay porque está quieto, en ese momento ahí. Eh, Tampoco hay, sí hay energía potencial gravitacional y es negativa, U sub G, y es negativa. ¿Ya? ¿Cuánto es? Es menos mg por esa distancia, ¿ya? Con signo negativo porque está hacia abajo. Y esa distancia es L medios por coseno de 37 grados, ¿no? Punto inicial. Y por el otro lado, cuando llegamos acá abajo, tenemos una energía cinética que desconocemos, un medio m cuadrado, etcétera, o un medio i omega cuadrado, y tenemos una energía potencial que es menor todavía que el otro, porque se fue más para abajo, pero que en este caso es menos mgl medios. Juntan las dos, ¿verdad? Juntan las dos y despejan esta acá. Así que esas se las dejo para que la usen, ¿ya? ¿Ok? Haciendo las barras de energía Ajá. para sacarle una foto. Que me falta escribir. Ya, ya. ¿Dónde está esto? Lo tengo en otra presentación, déjame ver. Ahí está. Sí, gracias. De nada. A ver. Hay algo acá que está fallando. Déjenme ver. Está reclamando Zoom algo. Ya, ahora sí. ¿No estoy grabando? Sí estoy grabando, ahora estoy grabando. Muy bien, el momento angular entonces es una propiedad de una partícula que se define de esa manera. Se define como si fuera, es un producto cruz, ¿verdad? Entre dos cantidades. En primer lugar, vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, supongamos que ahí tenemos una partícula de masa m, ¿ya? Y que se está moviendo hacia algún lado. Se está moviendo hacia allá. ¿Ya? Le sacamos una foto a la partícula y se está moviendo hacia allá. Y por acá yo tengo el origen de mi sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas caracterizan a esta partícula? A esta partícula la caracteriza un vector de posición, un vector de posición, que es el vector que va de ahí hasta acá. Ese es el vector R. Vamos a ponerlo aquí para que no nos olvidemos.
vector de posición. ¿Okay? Y la otra cosa que va a caracterizar a esa partícula es el producto de la masa por la velocidad, que es lo que llamábamos momentum lineal, ¿no? Así que P era el momento lineal. ¿Qué es el momentum angular? Es el producto cruz entre esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, en particular, acuérdense, cuando hacemos un producto cruz, tendríamos que mover, tendríamos que trasladar el vector R al punto de la partícula y usar nuestro sacacorcho para poder identificar cuál es la dirección de nuestro vector. ¿Ah? Entonces, en este caso, si hacemos ese ejercicio de pasar el R allá arriba, ¿ah? Cerramos nuestro sacacorcho desde R hacia P, ¿ya? Y tendríamos entonces un momento angular que apuntaría hacia adentro. Así que el momento angular sería una cantidad física vectorial, que en este caso apunta hacia adentro, ¿verdad? Y que sería R por P y por el seno entre esos dos. ¿Ya? Esa es la definición de momento angular. Como el P es masa por velocidad, esa masa puede salir fuera y nos queda R cruz B. ¿Ya? Esta es la forma, tres formas diferentes en que uno podría ver el momento lineal. Bueno, pero ¿cómo vamos a aplicar, momento angular, perdón, pero ¿cómo vamos a aplicar ese concepto en objetos que giran? ¿Ya? Entonces, lo vamos a aplicar, qué feo quedó ahí. Pero, sí, está muy feo. No quedó bien escrito, pero no importa. Vamos a los garabatos y ahí vamos a considerar lo siguiente. Ya, vamos a los garabatos. Entonces, imagínense que lo que tienen ustedes acá, el problema bien sencillo, ¿no? El problema más sencillo posible. Imagínense que tienen una partícula de masa m dando vuelta en un círculo. ¿Ya? Así que aquí tienen la partícula de masa m, ¿ya? Y que gira con omega. O sea, vamos a hacer una partícula de masa m que gira con omega. ¿Ya? Puede ser un movimiento rectilíneo uniforme, pero movimiento circular uniforme, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, queremos calcular el L, ¿no? Ese es nuestro objetivo. ¿Cuánto vale el momentum angular como vector? Entonces, si estamos ahí, esta partícula se está moviendo tangencialmente hacia allá, está girando en contra de los punteros rojos. Y este vendría a ser nuestro vector R que está ahí, ¿no? Entonces, ese vector, como les decía, lo vamos a trasladar a ese punto de ahí. Ese ángulo, aunque no se ve bien, es 90 porque es la tangencial con el radial. Y acuérdense, L es R cruz P para una partícula. Así que en este caso es R, P sería M por velocidad, pero sería omega por R. Este de acá, acuérdense que es la velocidad lineal. Y el seno de 90, ¿ya? Que vale 1. Así que la magnitud del L es m omega r cuadrado. ¿Ok? M omega r cuadrado, ¿sí? Vendría a ser
la magnitud de ese momentum angular. Si le queremos poner la dirección ahí como vector, entonces usamos nuestra regla de mano derecha y esto nos daría una cosa así. Acuérdense que del R hacia el P, entonces nos daría un vector que sería saliendo de la pantalla. Así que el momentum angular de una partícula que en un movimiento circular tendría esa forma bien sencilla. Ahora, ¿por qué lo hicimos con un movimiento circular? Si el sistema más fácil que se nos pudo haber ocurrido, ¿cómo nos va a servir el circular para todo lo demás? Por lo siguiente, porque cuando tenemos un objeto, pongámosle ahí, y que está girando con respecto a un eje, parece un fantasma, pero aquí tenemos un eje, y está girando, ¿ya? Girando sobre una mesa, ¿ya? Cada una de las partículas que tenemos ahí se mueve en un círculo, ¿ya? Entonces, si quisiéramos calcular el momentum angular total como una suma de todos los momentum angulares chiquititos de todas las partículas que están ahí, ¿ya? Entonces, esa sumatoria sobre todos los i's sería m sub i por r sub i al cuadrado por el omega cuadrado, perdón, por el omega, por el omega, ¿ya? Y todos apuntarían en la misma dirección, que en este caso sería saliendo hacia afuera. ¿Sí? Sería, si el momento angular lo entendemos como una suma de todos los momentos angulares de las partículas que ustedes ven ahí, entonces el omega, que es el omega, es el mismo para cada una de las partículas que está arriba de esa placa que está girando, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esta sumatoria que quedó acá es simplemente el momento de inercia, ¿ya? Por lo tanto, el L es igual al momento de inercia por el vector omega, que sería esto de acá, el vector velocidad angular. Así que es bien sencillo, es mágicamente sencillo, partir de una cosa que se ve complicada, R cruz P, que está aquí arriba, y llegar a que en particular en un cuerpo que gira con respecto a un eje fijo, el momento angular tiene esa forma, ¿ya? Y esta cantidad física, que en general se va a conservar cuando no tengamos torque externo, igual como lo hacíamos para los choques, cuando no teníamos fuerza externa, el momento angular de nuestro sistema se conservaba, nos va a permitir resolver problemas de colisiones con objetos que van a chocar. Por ejemplo, en una tornamesa, en un tocadisco, si uno le empieza a tirar, por ejemplo, pelotitas, y va a ir cambiando la rapidez angular con este que se mueve de acuerdo a la conservación de esta cantidad física que estamos viendo acá. Otra cosa que ustedes conocen y que podríamos buscar en YouTube, hay algún video, es que, por ejemplo, cuando tienen a uno de estos patinadores profesionales, digamos, de Olimpiada, ¿no? Que, en hielo, que cuando cierran los brazos empiezan a girar más rápidamente. Cuando estiran los brazos, el momento de inercia es más grande. Y omega, ¿ya? Este es muy grande y este es chiquito. Y cuando cierras, el i, porque la distancia es de los mr cuadrados se hace más chica, el i disminuye, y para que ese producto se mantenga constante, por conservación de momento angular, entonces el omega tiene que aumentar. Entonces, cuando llegan y cierran los brazos, empieza a girar más rápidamente. Estira los brazos y empieza a girar más lentamente, ¿ya? Así que ese tipo de fenómenos físicos que hemos visto, muchas veces lo vamos a poder explicar con este concepto de el momento angular que estamos presentando, ¿okay? Les mandé por el chat no un ejercicio, un planteamiento para que lo vean de aquí al jueves. Véanlo y
son los conceptos que ya vimos previamente. La idea es que me voy a ir a ver si esto logramos que se vea mejor. ¿Ya? La próxima clase vamos a partir con este ejercicio que les puse ahí, para que lo puedan descargar y lo vean, que es una barra que está sobre una mesa y está girando y el eje está en una esquinita. ¿Ya? Y la idea es que puedan describir las cosas que hemos visto hasta ahora, cómo se debería la velocidad angular, vean cuáles son las fórmulas que se necesitan, velocidad angular, aceleración angular, momento de inercia, energía de rotación, torque neto, etc. ¿Ya? ¿Qué hay sobre esta barra? Esta barra está sobre una mesa lisa, así que la gravedad ahí no nos interesa mucho, no es como el péndulo que acabamos de resolver, sino que está sobre una mesa. Esto está girando así. ¿Ya? Así que vean eso y tengan esas ecuaciones, tráiganlas bien en la cabeza, ojalá en un papelito escrita o en su computador o lo que sea, para que lo planteemos y partamos de ahí la siguiente clase y veamos cómo utilizar el concepto de momento angular en la resolución de problemas de ese tipo que les comentaba, ¿no? Les voy a ver si encuentro un par de videos que se puedan compartir en Zoom sin que nos corte la cabeza YouTube. ¿Ya? Muy bien. Queda un minuto, así que no queda mucho tiempo para preguntas, pero no se pierdan la ayuda. Mañana a 4 de la tarde voy a estar disponible para atender consultas, igual que el día viernes, y las tareas volvieron, así que hay que empezar a mirar el aula y todo lo que viene para el siguiente lunes. ¿Ya? Así que nos vemos. Voy a dejar de grabar.